Éxodo capítulo 25. Instrucciones para el tabernáculo. En tiempo de Moisés no había ateos. Creían en la existencia de dioses malévolos y benévolos. A estos trataban de aplacarlos o complacerlos por medio de sus cultos y formas de adoración. No había una división entre lo religioso y lo secular, sino que la religión gobernaba la totalidad de la vida. Por más equivocadas que estuvieran, las naciones tenían sus cultos. Tal como los otros pueblos de la época, antes del Sinaí, Israel adoraba a Dios por medio de un culto antiguo, sin normas muy precisas. Muchos años antes de Moisés y de la ley, los patriarcas tenían sus prácticas religiosas y debido a la larga estadía en Egipto, el pueblo recibió una influencia negativa del país de los faraones. Además, dentro de pocos años, el pueblo iba a entrar en conflicto con la adoración cananea que tenía algunos aspectos en común con la de Israel. Sin embargo, era un culto radicalmente diferente en la teología y en la ética de la fe de los patriarcas. Dios ya había librado a Israel de la esclavitud egipcia y había demostrado que era el Señor de la naturaleza y de la historia. Apenas había pactado con el pueblo en una alianza solemne cuando les reveló la naturaleza magnífica de la constitución moral que los gobernaría. Con esto les demuestra que Él es el Señor de la vida. El pueblo tenía una libertad nueva, una ley nueva, una nación nueva, y ahora se necesitaba una adoración nueva. Era tiempo de recibir otra revelación, que Jehová era el Señor de la adoración. Israel no necesitaba un culto nuevo de la misma naturaleza de los otros pueblos semitas, sino que necesitaba una adoración nueva, diferente en forma y calidad. El culto israelita era el del becerro de oro del estilo de los egipcios. El culto revelado a Moisés en el monte dio un nuevo significado a ciertas prácticas antiguas e introdujo elementos nuevos con un sentir de moralidad, de enseñanza simbólica profundos. Hoy sabemos que todos esos símbolos y ceremonias apuntaban a una persona y a su obra redentora, nuestro Señor Jesucristo. Al bajar del monte, Moisés llevó consigo un diseño del Señor y para mostrar su importancia se dedicaron 13 capítulos del libro para explicarlo. Ciertamente, Dios era Señor de la adoración y por supuesto el único que merecía toda la alabanza. El tabernáculo era central en el culto nuevo, pues formaba el núcleo de la vida civil, moral y religiosa del pueblo. La adoración tocaba toda la vida de Israel y con ella se enseñaban verdades eternas en forma simbólica. Israel era la nación visible que Dios había elegido para ser su representante en el mundo. El tabernáculo era el lugar donde el Dios invisible manifestaba su presencia al pueblo y la ceremonia de adoración en el tabernáculo estaba formada de lecciones objetivas que enseñaban a Israel lo esencial de la adoración. Israel era una nación sacerdotal, por lo tanto su vida individual, familiar y nacional debía estar centrada en la adoración al Dios único y verdadero. Igualmente nosotros hoy, como pueblo de Dios, nuestras vidas deben arder en adoración al Dios vivo. El tabernáculo era una tienda portátil. Servía como símbolo de la presencia de Dios que les acompañaba en el viaje. La presencia de Dios en medio de su pueblo fue lo que más distinguió a Israel de todas las otras naciones. Dios no solo los había libertado con mano poderosa de los egipcios, sino que también caminaba con ellos en el desierto. El destino final del pueblo no era el Sinaí, sino Canaán, la tierra prometida a los patriarcas. Esto nos hace ver que Jehová no era un Dios localizado, un Dios de una región, era Señor de todo el mundo y su propósito en elegir a Israel era la salvación mundial. Para ayudarles en la tarea, Dios peregrinaba con los suyos. El tabernáculo era un lugar especial de encuentro entre el pueblo y su Dios viviente y presente. Dios no solo era Dios en Egipto, también lo era en el desierto. Todo esto apuntaba a Cristo que se haría como uno de nosotros y sufriría nuestros dolores. El tabernáculo también tenía un propósito didáctico. Israel como nación y como una comunidad teocrática estaba apenas formándose.
No tenía experiencia en gobernarse ni en la responsabilidad que la libertad involucraba. No estaba preparada para recibir conceptos filosóficos acerca de la naturaleza de Dios y de una adoración puramente espiritual. Entonces, por medio del tabernáculo, el Señor les reveló formas prácticas y visibles que representaban verdades espirituales más profundas. La gente debía traer sus ofrendas para ser el lugar donde el Señor se iba a manifestar. Cada uno tenía que dar de su voluntad, de corazón. La ofrenda para la casa de Dios no era contribución o impuesto, sino más bien una ofrenda de buena voluntad. Los metales preciosos que Israel poseía entonces provenían de riquezas ancestrales y de los ricos dones recibidos de los egipcios el día de su partida. Su provisión de oro era abundante y también trajeron plata y cobre. Azul, púrpura, carmesí se referían a hilados de lino. El lino fino era una fibra suave, blanca, que venía de ese textil. El pelo de cabras era generalmente usado para hacer tiendas y todavía se emplea en el cercano oriente. El norte del África era famoso por sus pieles de carnero teñidas de rojo. Parece que Israel las había transportado desde Egipto. Los tejones no son oriundos de África, de modo que la palabra original probablemente se refiere a otro animal. La madera de acacia, cuyo árbol se encontraba abundantemente en la península del Sinaí, el aceite para el alumbrado se describirá en el capítulo 27, las especias eran necesarias para el aceite de la unción y para el incienso, y no es claro de qué se trataba la piedra de ónice. Israel tenía que erigir un santuario para la morada de Dios. Aunque Él no puede ser contenido en ninguna vivienda, era su placer manifestarse en un lugar. Debía ser construido conforme al diseño del tabernáculo entregado en el monte. Entre los muebles del tabernáculo que se describen en este capítulo está el arca del testimonio, o arca de Dios, o arca del pacto, que era una caja de madera de acacia recubierta de oro de 1,20 de alto por unos 70 centímetros de profundidad. Encontramos también el propiciatorio de oro fino. Era como una tabla que servía de tapa al arca y estaba hecha exactamente con las mismas medidas y fue llamada propiciatorio porque era el lugar de los sacrificios donde estaba simbolizada la misericordia de Dios. Arriba de esta tapa se hicieron 2 querubines o ángeles que, como sabemos, fueron primeramente mencionados como guardianes del Edén. Los querubines eran una elevada jerarquía de ángeles generalmente asociados con la misma presencia de Dios. Tenían que colocar un querubín arriba del propiciatorio, en la tapa del arca, uno en cada extremo, eran 2 querubines, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Los rostros de los querubines debían mirar hacia abajo, hacia la tapa del arca, y esto mostraba que ellos guardaban la revelación divina al hombre, mientras que en humildad sus rostros no debían mirar la gloria del Señor. Y de allí, del propiciatorio, Dios prometió declararse y hablar con Moisés y revelarle su voluntad. El arca y el propiciatorio nos enseñan algunas hermosas lecciones sobre las cosas espirituales. El oro puro era precioso como lo es la santa presencia de Dios. El oro en el interior del arca, donde no podía ser visto, representaba la pureza que Dios desea en los corazones de los hombres. Los mandamientos colocados en el arca recubierta de ese metal llegaron a ser algo precioso que simbolizaba la ley escrita en los corazones de los hombres. También estaba la mesa para el pan de la proposición, que era una mesa sencilla de madera de acacia recubierta de oro, como el arca, que medía unos 90 centímetros de largo por 70 de alto, y allí se colocaban los panes, 12 panes, que no era pan para que Dios comiera, por supuesto, era un símbolo del pan espiritual por el cual Israel era alimentado. Como tal, le recordaba a los israelitas su dependencia de Dios para sus necesidades diarias. Había 12 panes representando a cada una de las tribus. El pan debía cambiarse todos los sábados. El pan de la proposición también significaba la continua comunión del pueblo de Dios con Él. El pan señalaba al futuro, a Cristo, el pan de vida. También estaba el candelero,
Era más propiamente una lámpara de pie hecha de oro puro, que pesaba un talento de oro, aproximadamente 34 kilos. Tenía 7 brazos que formaban 7 portalámparas como un candelabro. El versículo 40 hay una amonestación final a Moisés para que hiciera todas estas cosas conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Parece que Dios le dio una visión del tabernáculo y sus muebles y luego le proporcionó instrucciones más detalladas. La luz que representa el candelabro en el tabernáculo es usada a menudo en la Biblia como un símbolo de Dios. Jesús es la luz del mundo. Estas lámparas del tabernáculo derivaban su luz del aceite, que es una figura del Espíritu Santo. Israel había de ser la luz del mundo, como deben ahora ser los cristianos. Juan dice que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 4, que es una clara alusión al Espíritu Santo, quien hoy es quien enciende la llama de nuestro corazón cuando ella se está apagando, y quien nos fortalece cuando nos estamos desanimando, y quien nos ilumina cuando vienen las confusiones. El Espíritu de Dios que habita en los corazones de los creyentes. Bendiciones.